Ahora vamos a ver las células procariotas y eucariotas. Para empezar deberíamos definir qué es una célula. Una célula va a ser una unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, y es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo. Esto significa que un átomo que tiene menor tamaño que una célula no se puede considerar vivo, y una molécula que a su vez tiene menor tamaño que una célula tampoco se puede considerar vivo. Pero un conjunto de moléculas que forman a la célula, eso sí se lo puede considerar como un organismo vivo. Y a su vez decimos que es una unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, porque las células van a ser el principal constituyente de todos los seres vivos. Van a ser como esos cimientos o como esa estructura que tienen los seres vivos que los constituye. Vamos a empezar viendo las propiedades básicas de las células. Para empezar, como dijimos recién, son estructuras vivas. A su vez, poseen una complejidad y organización elevada. Las células van a estar compuestas por distintos tipos de moléculas, las cuales van a estar organizadas de manera compleja. También poseen un programa genético y recursos para aplicarlo. Las células van a tener ADN y ARN, y en base a ese ADN y ARN van a poder crear nuevas moléculas para generar su estructura. También tienen la capacidad de reproducirse, las células pueden reproducirse por mitosis y meiosis, pueden captar y consumir energía. Esto es muy interesante porque las células a partir de materia pueden obtener energía, transforman la materia en energía. Y acá entra otro punto, y es que pueden hacer variadas reacciones químicas. Las células pueden convertir esa materia que mencionamos recién en energía, y eso lo pueden hacer a partir de estas reacciones químicas. Tienen la materia y a partir de una reacción química la pueden transformar en energía para consumir. También pueden realizar actividades mecánicas. Por ejemplo, una actividad mecánica es que pueden desplazarse de un punto A a un punto B, o a su vez pueden desplazar compuestos adentro de la misma célula. También pueden presentar respuesta a estímulos. Las células van a poseer receptores. Estos receptores pueden captar estímulos y estos estímulos pueden provocar una respuesta dentro de la misma célula. También poseen autorregulación. Estas reacciones químicas que hacen la célula en su interior las van a regular. No es que la van a hacer indiscriminadamente a mansalva sin límite, no. Van a limitar esas reacciones químicas según sus necesidades, las van a autorregular. Veremos ahora la teoría celular y sus postulados. El primer postulado de la teoría celular dice que todos los seres vivos están constituidos por célula. Si un organismo no tiene células, no es un ser vivo básicamente. Ya veremos que hay organismos que están constituidos por una sola célula, unicelulares, o que están constituidos por muchas células, que serían pluricelulares. Normalmente los pluricelulares están constituidos por muchas células. Estas células se agrupan formando tejidos. Luego, estos tejidos se agrupan formando órganos, y estos órganos se van a agrupar formando al organismo y a los sistemas. Y es por eso que decimos que todos los seres vivos están constituidos por células, ya sea por una sola célula o por muchas células que forman tejidos, órganos y al organismo. Veremos que cada célula procede de otra célula. Nunca vas a ver que haya una célula que se haya creado así de la nada. Nosotros veremos que todas las células van a provenir de otra célula. Por ejemplo, imaginemos que esta es la célula A. Esta célula A vino de una célula B. Y esta B a su vez vino de una célula C. Y así sucesivamente. Todas las células van a venir de otra célula. El tercer postulado es que las reacciones químicas y los cambios de energía en un organismo, incluyendo la biosíntesis, ocurren en la célula. Todas las reacciones que ocurran en tu cuerpo o en el cuerpo de cualquier otro organismo vivo van a ocurrir dentro de las células. Pongamos un ejemplo. Imaginemos la síntesis de colesterol. Cuando se sintetiza colesterol en tu organismo, lo que va a suceder es que va a ocurrir en las células de tu hígado esa síntesis de colesterol. Va a ocurrir en esas células. No es que ocurre en otro lado, no, ocurre en las células del hígado. Y es por eso que todos los procesos del organismo ocurren en las células. El cuarto postulado es que cada célula contiene el material hereditario total, el genoma, el cual es donado por células madre a las células hija. Nosotros veremos que hay una célula madre o célula progenitora
que le va a donar el material genético a la célula que genera. Los genes que tiene esta célula madre los va a heredar a esta célula hija y va a tener ese material genético. Nada, y acá tendríamos un dibujo que está tapado por los otros dibujitos que hicimos. Acá vemos que sería una célula eucariota. Acá veremos que está el núcleo, retículo endoplasmático rugoso, luego liso, esta estructura de acá, aparato de Golgi, los centriolos, las mitocondrias, la membrana y la membrana plasmática. Veremos ahora los dos tipos de diferentes de células que existen. Van a existir las procariotas, que serían estas de acá, y las eucariotas, que serían estas de acá. Y empezaríamos viendo las procariotas. Las procariotas van a ser las bacterias. Básicamente, cuando uno piensa en procariotas, tiene que pensar en las bacterias. Normalmente van a ser organismos unicelulares. Las procariotas no se agrupan entre sí para formar tejidos. Se quedan solas. Lo primero que vamos a ver de las procariotas es que carecen de núcleo y organelas. Como vemos acá, esta procariota no va a tener un núcleo. Acá debería haber un núcleo, pero no lo hay. Por eso no tiene núcleo. Y a su vez tampoco tiene organelas. O sea, no tiene esas proyecciones de membrana llamadas organelas que pueden hacer otras funciones. Por eso la primera característica es que las procariotas no tienen núcleo ni organelas. Como hablábamos recién, se las denomina como bacterias y se van a reproducir por un proceso llamado fisión binaria. Que acá se divide el ADN y luego se divide el citoplasma y te da dos células hijas. Veremos que los procesos bioquímicos ocurren en la membrana citoplasmática. Cosas como glucólisis u otros procesos van a ocurrir aquí, en la membrana de la procariota. Luego, el cromosoma bacteriano va a ser circular. El cromosoma de las bacterias tiene forma de círculo, porque hay una proteína llamada histona. Histona, que se encarga de ordenar al ADN. Sería como una percha que ordena el ADN. En las bacterias esta histona no va a existir, por lo tanto el ADN no está ordenado y va a tener esa forma circular. Y a su vez se va a encontrar en una región denominada nucleoide. Acá veríamos a la procariota, acá estaría el ADN en el nucleoide. O sea, la zona en la que se agrupa el ADN en la procariota es el nucleoide. A su vez veremos que contienen plásmidos, que serían regiones de ADN codificables que están alejadas del nucleoide, y las procariotas serían el reino más abundante y diversificado. Debido a que tienen un pequeño tamaño, se reproducen muy rápido y pueden ocupar diversos hábitats y modos de existencia. Vamos a ver que en todos los lugares hay procariotas y superan en gran cantidad al número de eucariotas que existen. Son miles de millones las que existen y las puedes encontrar en cualquier lado. En cualquier lugar hay procariotas. A su vez también pueden ocupar muchos hábitats, como lugares muy fríos, lugares muy calientes, lugares muy ácidos, lugares muy alcalinos. Puedes ver que hasta en lugares muy fríos o muy ácidos existen procariotas. Pensá en tu estómago que es un medio muy ácido, que hay ácido, ahí hay procariotas también. También veremos que se encuentran en todos los ambientes de la Tierra, como mencionábamos recién. Algo interesante es que la mayoría de las procariotas tienen capacidad de tener una existencia independiente, pero a su vez van a existir especies como Chlamydia o Rickettsia que necesitan de otros organismos para sobrevivir. Acá está infectando unas células epiteliales y va a necesitar de otras células para sobrevivir. A su vez, acá tenemos la Rickettsia, que está afectando células endoteliales y esta también necesitaría de otras células para sobrevivir. Veremos ahora que las procariotas se pueden dividir en eubacterias, que serían la mayoría de bacterias, serían las bacterias comunes, y luego las arquibacterias, que serían las bacterias primitivas, serían las que se pueden encontrar en los climas más extremos, en los climas más cálidos, más fríos, y a su vez serían las más antiguas. Veremos otra clasificación de las bacterias que será según la capacidad para nutrirse. Existen las quimiosintetizadoras, que serían autótrofas. Pueden conseguir energía a partir de descomponer compuestos inorgánicos y oxidarlos, como amonio, nitritos, nitratos, sulfuros o sulfatos. Por ejemplo, una bacteria quimiosintetizadora tiene amonio, NH4, y lo puede oxidar
obteniendo energía. O a su vez, tiene sulfuros, los puede oxidar obteniendo energía. Estas son las quimiosintetizadoras. Luego las fotosintetizadoras, que son otro tipo de bacterias, también son autótrofas, obtienen la energía por sí mismas y a partir de energía lumínica pueden obtener energía. Convierten la energía lumínica en energía almacenada en carbohidratos. O sea, tienen energía lumínica y la convierten en carbohidratos. Y a su vez sería un grupo importante de cianobacterias. Y ya por último estarían las bacterias heterótrofas, que estas van a obtener su energía de la materia orgánica elaborada por otros organismos. Se dividen en saprófitas, que serían las que se alimentan de los cadáveres o de la materia muerta en descomposición, y luego las simbióticas, que están las mutualistas, que colaboran con el huésped. Acá un ejemplo serían las bacterias del intestino grueso, la microbiota, y luego las parasitarias, las que patogenan a su huésped. Son las que infectan al huésped para obtener energía a partir de este. En cuanto al tamaño de las procariotas, veremos que es muchísimo menor que el de las eucariotas. Estas serían eucariotas, estas dos. Y veremos que son muchísimo más grandes que una bacteria, que una procariota. Esta es la bacteria, sería la procariota y va a ser mucho más chiquita que una eucariota. Veremos ahora la estructura general de una procariota. Veremos que va a tener varias partes. Primero va a tener un glucocálix, va a tener su pared celular, va a tener el periplasma, la membrana citoplasmática, el citoplasma y luego los flagelos. En cuanto al área nuclear, en las células procariotas veremos que tiene el nucleoide, que va a ser la región donde se contiene el ADN. No es lo mismo que el núcleo, porque el núcleo tiene una membrana que lo delimita. Acá en el nucleoide solo es una región donde hay ADN. También va a estar cercana a los mesosomas, que van a ser repliegues donde van a haber enzimas encargadas de procesos metabólicos, y los cromosomas. Algo interesante es que las células procariotas solo poseen un cromosoma. También hay plásmidos, que serían compuestos o regiones de ADN que hay pocos genes y que se encuentran alejadas del nucleoide. Veremos los tipos de división celular en organismos procariontes. Veremos que está la gemación, en la cual veremos la gemación que aquí la célula presenta un crecimiento de una protuberancia y esa protuberancia crece y se separa hasta formarse una nueva célula. Acá vemos esta procariota, sufre una gemación, o sea tiene una protuberancia, esta se separa y forma una nueva célula. Luego la esporulación, que acá se va a fragmentar el ADN en el interior de la célula y va a formar contenidos citoplasmáticos, y estos fragmentos van a ser liberados. Y por último la fisión binaria, que acá se divide el ADN y luego se divide el citoplasma y te da dos células hijas. Ahora veremos la composición química de las procariotas. Vamos a ver que tienen menos agua que las eucariotas. Las eucariotas van a tener mayor contenido de agua. También vamos a ver que las macromoléculas constituyen la mayor parte de las procariotas. Macromoléculas como lípidos, proteínas, carbohidratos van a formar a estas procariotas. También van a tener más ARN que las eucariotas. Y vamos a ver que la mayor parte de compuestos son similares a los de las eucariotas. Veremos que tienen tipos parecidos de lípidos, tipos parecidos de proteínas y tipos parecidos de carbohidratos. Pero vamos a ver que hay algunas moléculas exclusivas de las procariotas que no tienen las eucariotas, como el lipolisacárido y el péptido glucano, que estos no están en las eucariotas, son en las procariotas. Veremos las bacterias gram positiva y gram negativa. Para empezar, gram va a ser un método de tinición, va a ser un método para pintar las bacterias y que se puedan ver en el microscopio. Y cuando se lo hace, hay bacterias que se tiñen de manera azul. Cuando las bacterias se tiñen de manera azul o violeta, vamos a decir que es una tinición gram positiva. O sea, cuando terminó así teñido azul, es una tinición gram positiva. Y en cambio, cuando quedó así de rosa, vamos a decir que las bacterias son gram negativa. O sea que no se llegan a teñir adecuadamente. Por lo tanto, las bacterias se pueden dividir en gram positiva
cuando se tiñeron de azul porque la tinción Gram funcionó, o Gram negativa, cuando quedó como rosa porque no se pudo teñir. Y veremos una diferencia fundamental entre las Gram positivas y las Gram negativas, y es que las Gram positivas son afectadas por los antibióticos, o sea, pueden ser atacadas por los antibióticos. En cambio, las Gram negativas no. Acá tenemos una Gram positiva, la cual puede ser atacada por un antibiótico y puede ser degradada. En cambio, la Gram negativa, acá tenemos la Helicobacter pylori, que sería una Gram negativa. Puede ser atacada por el antibiótico, pero el antibiótico le hace poco efecto. Y por lo tanto las Gram negativas van a ser mucho más peligrosas que las Gram positivas. O sea, tienen mucha más capacidad patogénica, pueden generar más enfermedades y pueden ser más dañinas, ya que son más resistentes a los antibióticos. Ya vimos las procariotas, ahora veremos las eucariotas. Veremos las características generales de las eucariotas. Para empezar, vamos a decir que eucariota es una célula que tiene un núcleo celular delimitado dentro de una doble bicapa lipídica. Dentro de una bicapa lipídica, o sea, la envoltura nuclear. Esto, para llevarlo a palabras más simples, decimos que consideramos eucariota a toda célula que posea un núcleo. El núcleo es el ADN y la bicapa nuclear. A su vez, vamos a ver que las eucariotas tienen organelas. Como los seres vivos tenemos órganos, las eucariotas tienen organelas. Como dijimos antes, las procariotas no tienen estas organelas, pero las eucariotas sí, van a tener estas organelas. Y vamos a ver que estas organelas van a hacer funciones especializadas dentro de la célula. Cada organela va a tener su propia función. También otra diferencia que tienen las eucariotas con respecto a las procariotas es que poseen un ADN lineal y se va a dividir en cromosomas. Las procariotas vimos que solo tenían un cromosoma, las eucariotas tienen varios y a su vez este ADN va a estar acomodado por unas proteínas llamadas histonas. Histonas. Acá podemos ver una célula eucariota. Vemos que acá en el centro estaría el núcleo, adentro está el ADN, luego alrededor estarían las organelas, estaría la membrana celular y el citoplasma. Veremos las organelas del citoplasma en las eucariotas. Para empezar vemos la mitocondria. La mitocondria es una organela de forma cilíndrica, va a tener una matriz mitocondrial, va a tener una membrana interna y una externa. Y vamos a ver que su principal función es generar energía a partir de los alimentos. Luego va a estar el citoesqueleto, que va a ser lo que le da forma a la célula, le da forma y organiza la célula. También va a participar en el movimiento. Vamos a ver que también están los lisosomas, que van a ser vesículas formadas por una sola membrana y van a venir del aparato del Golgi. Estos lisosomas se generan en este aparato de Golgi y van a contener enzimas digestivas que le van a permitir degradar sustancias incorporadas en la célula. Luego están los peroxisomas, que son pequeñas vesículas que contienen enzimas, y estas enzimas se encargan de destruir sustancias tóxicas como el agua oxigenada. Vamos a ver que estos peroxisomas solo están formados por una sola membrana. Seguimos con los ribosomas. Van a ser organelas formadas por proteínas y ARN. Y van a estar en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. Y vamos a ver que va a generar proteínas. En los ribosomas se unen los aminoácidos generando las proteínas. Luego está el aparato de Golgi, que se encarga de distribuir lípidos y proteínas, y a su vez este es el que genera las vesículas y los lisosomas. En cuanto al retículo endoplasmático, vamos a ver que se divide en retículo endoplasmático rugoso y liso. El rugoso se encarga de formar proteínas. Y luego el liso se encarga de formar lípidos esenciales para la célula, detoxificar y almacenar calcio. Por último veríamos la clasificación de los organismos. Se pueden dividir en unicelulares, o sea que es un organismo formado por una sola célula, y por pluricelulares, o sea formados por muchas células. La mayoría de los organismos vivos en la Tierra son unicelulares y son los más primitivos,
Mientras tanto, los pluricelulares van a ser los organismos formados por células que se unen formando tejidos. Estos tejidos forman órganos y estos órganos forman al organismo.